Amigos, tenemos que hablar de esta CinemaCon y del panel de Marvel y Disney. Entonces, no vamos a hablar de todo Disney, sino principalmente de Marvel aquí, especialmente de Doomsday. Antes de empezar, tal vez se pregunten por qué nosotros no tuvimos acceso a este tráiler, ya que todos los demás sí lo tienen, pues porque la CinemaCon no es como una Comic Con. La CinemaCon es ante todo un evento profesional donde están los representantes de las salas, especialmente estadounidenses o de la industria del cine en Estados Unidos, que vienen y los estudios les presentan las películas del año. Así que es un poco para tranquilizar a todos, esto es lo que vamos a proyectar en sus cines este año. Hay que saber que los cines no están obligados a proyectar todas las películas y son ellos quienes eligen cada semana según la disponibilidad. Sabemos que hay ciertas películas que solo se proyectan en algunas salas. Bueno, generalmente en la CinemaCon estamos hablando de lo mejor de Hollywood. Así que todas las películas más grandes, pero tuvimos trailers, adelantos, imágenes bastante increíbles. Empezamos con Sony, hubo material de Godzilla Minus Zero y ayer también hubo material de Street Fighter. Increíble el tráiler, muy bueno, se ve genial. Es que frente a Mortal Kombat ves una diferencia. Street Fighter se ve impresionante. Y por supuesto tuvimos eventos alrededor de Doomsday. Seguramente ya vieron imágenes grabadas, especialmente de lo que pueden contar Kevin Buchard, los hermanos Russo, sobre el encuentro entre ellos. Chris Evans y Robert Downey Jr., donde tuvimos un pequeño intercambio bastante interesante. Pero se ve que cuando Chris Evans entró en la sala, no quiso abrazar a Robert Downey Jr. Y después hubo un pequeño enfrentamiento, como diciendo, hemos luchado juntos, hemos luchado uno contra el otro, pero la verdad es que tu personaje no me gusta, y fue bastante divertido de ver. Pero entonces, ¿por qué no hay imágenes? Simplemente porque no es el objetivo. Como les dije, es un evento profesional. Claro que hay algunos grandes creadores de contenido presentes, especialmente grandes youtubers y medios de comunicación. Pero bueno, la idea no es necesariamente hacer públicas esas imágenes. ¿Cuándo las tendremos? Ese es todo el problema. Creo que Marvel va a controlar mucho su comunicación. Hay pocas posibilidades de que lo tengamos ahora mismo, honestamente. Creo que justamente van a dejar que todo eso madure y que la idea no es difundirlo de inmediato. Creo que honestamente tendremos imágenes en la Comic Con de San Diego. Está la Comic Con de México que fue hace poco y pronto habrá bastantes cosas. Pero creo que realmente quieren guardar eso para la Comic Con de San Diego y hacer que lo que pasó ayer en la CinemaCon, porque cuando recibimos comentarios, especialmente de Brandon Davis, que es un tipo que me encanta, que trabajaba en comicbook.com, que fue despedido y que creó su propio medio y le está yendo muy bien, y qué bueno porque es un gran tipo. Pues él decía que durante toda la semana realmente vimos a profesionales, pero en el momento en que lanzaron el tráiler fue simple. Era como si solo hubiera fans en la sala. Ya no eran profesionales, no solo eran fans. Y él mismo dijo que cuando terminó gritó, pásenlo otra vez. Y entonces se miraron así, ¿podemos? ¿Podemos? Vamos, dale, vamos. Y entonces lo transmitieron dos veces, lo que nos permite tener al final bastantes elementos, aunque es un poco desordenado porque 2 minutos pasan rápido, así que tuvieron tiempo de verlo dos veces. Pero cuando leemos los diferentes informes, eso es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a intentar reunir un poco todos esos elementos entre sí, pero no todos tienen exactamente lo mismo. Pero bueno, tenemos una visión bastante global, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a describir un poco lo que se vio durante este tráiler. Una vez más, no esperen volver a verlo pronto, o al menos verlo pronto, pero en todo caso, con lo que tenemos, vamos a poder darnos cuenta, y es ahí donde se va a poner interesante, de poder correlacionar eso con lo que han dicho los hermanos Russo estos últimos meses, de ver que cuando nos dijeron que Doomsday ya comenzó, bueno, en realidad nos vamos a dar cuenta de que las imágenes del tráiler están muy relacionadas. De hecho, al teaser que tuvimos a finales de año y principios de año, ya saben, tuvimos 4 teasers. El primero sobre el Capitán América, sobre Steve Rogers, al menos, el segundo sobre Thor y su hija, el tercero sobre la mansión de los X-Men en mal estado, se puede decir así, con Charles Xavier, Magneto y el primer vistazo de Cíclope, y el último donde teníamos Wakanda, Talocan, y un encuentro precisamente con los Cuatro Fantásticos. Vamos a ver que todo lo que se ha descrito puede relacionarse con eso, también lo vamos a vincular a eso. Um, uh, bueno, filtraciones que hubo, que especialmente imágenes que habíamos visto vamos a ver todo eso, lo vamos a hacer juntos y luego después pasaremos a la parte de Alex Pérez, quien nos cuenta más sobre la película y van a ver que en realidad cuando reconstruimos el rompecabezas hay algo muy interesante que se esconde ahí. ¿Ok? Empezamos, entonces bueno, otra vez,
como les dije, no tenemos algo exacto, yo tengo el rompecabezas reconstruido exacto, así que vamos a ver lo que ya tenemos primero y yo vendré a reconstruir todo eso con ustedes. Vamos a leer esto y después vamos a dar una vuelta por los diferentes medios, ¿ok? Eso nos va a permitir hacer un análisis bastante completo, ¿ok? Entonces, Brandon Davis, como les decía, eh, youtuber, periodista, muy buena onda. Y aparentemente gracias a él pasaron el tráiler 2 veces, así que es bastante gracioso. Leemos. El avance de Avengers Doomsday fue revelado en la CinemaCon. Y aquí hay un resumen completo, video y reacción disponibles en YouTube en unos momentos. Se ve el letrero de la escuela Xavier en el suelo, así que de la misma manera que el teaser, van a ver que de hecho cada etapa se conecta más o menos con un teaser que ya hemos visto. Una voz en off declara, algo se acerca, algo que quizás no podamos detener. Xavier ve llamas cayendo del cielo por su ventana y parece realmente aterrorizado. Entonces, básicamente, aparentemente, la voz algo se acerca, algo que quizás no podamos detener, sería la voz de Robert Downey Jr., pero con un acento latveriano, digamos. Un acento que se parece al rumano, si se puede, de la región, pues, pero eso es todo. No vemos quién es, pero para la mayoría de la gente sería justamente Robert. Entonces, aparentemente tenemos a Xavier que estaría en una mansión un poco abandonada, vimos el letrero en el suelo, etcétera. Él estaría solo frente a una ventana y ahí sería una especie de incursión. Habrá que ver si es una incursión o si son los X-Men que llegan, no lo sabemos. Suponemos que es Fatalis quien narra la escena con un ligero acento, y lo vemos levantarse en otro escenario, con capucha y máscara en la cabeza. Entonces, aquí también no todos están de acuerdo porque esta escena ha sido descrita de manera diferente, y eso es lo interesante en la forma en que la gente tiene una visión del asunto. Um, Algunos dicen que básicamente él está de rodillas y se ve su rostro con cicatrices, o sea, con marcas, etcétera. Otros dicen que hace una pose de aterrizaje de superhéroe, ya saben, eso de lo que Deadpool se burla, y entonces se le ve bien con su armadura, su máscara, etcétera. Él nos dice que sí tiene la capucha y la máscara en la cabeza, así que por eso es bastante particular la manera en que todo esto está filmado. Luego vemos la torre de los nuevos Vengadores con el logo A que aparece, o sea, su logo de los New Avengers, ya saben, el que lleva Guardián Rojo ahí en su traje. De hecho, todos lo llevan puesto, pero bueno. El edificio ha sido modernizado y tiene 3 agujas que van hacia arriba, aparentemente. Así que eso podría hacernos pensar en... um, en los cómics está la Torre de los Vengadores, pero también está la Torre Sentry, que está en la parte más alta de la Torre de los Vengadores. Y quizás sea una referencia a eso, ya veremos. Miren, la Torre Sentry básicamente no está en la cima de la Torre de los Vengadores, hay como una especie de cosa ahí. Bueno, quizá no lo hagan de esa manera, pero posiblemente en eso puede ser una conexión. Por cierto, es cierto que dicen que la vimos, la Torre de los Vengadores en Brain New Day, temporada 2, Brain New Day, bueno, perdón, Born Again, pero no aparece así. Ahora sabemos que Born Again ocurre después de los Thunderbolts, pero que la escena postcréditos sucede mucho después. Los Cuatro Fantásticos se encuentran con Bucky, Ant-Man, Capitán América, o sea, Sam y otros más. Escuchamos a Thor contar cómo murió su pueblo y cómo esta amenaza le da más miedo que todo lo que ha conocido aquí. Entonces, la frase exacta la tengo aquí. Él dice exactamente: he luchado junto a muchos guerreros a lo largo de mi vida. Como les digo, no es fácil conectar todo, pero porque no todos están de acuerdo con eso. Eran mucho más fuertes que todos nosotros juntos y murieron ante enemigos y amenazas que me dan mucho menos miedo que esta. Entonces lo que él cuenta en ese momento es que lo está comparando con los eventos de Ragnarok. Entonces, frente a su hermana Hela, frente a Thanos, frente a muchos más enemigos, también el enemigo Gore, el carnicero de dioses. Y entonces, ahí está, él compara a Doom. Pensamos que es Doom, tal vez estamos hablando de las incursiones, pero vamos a ver que en el resto del tráiler hay muchas posibilidades de que esté hablando de Doom porque parece que ya lo ha enfrentado antes. Regresamos con Brandon Davis, veremos lo que sigue. Y luego, por supuesto, termina con esta frase: todo por lo que se sacrificaron no valdrá nada si no permanecemos unidos. Si regresan, regresarán como hermanos y hermanas. Así que ahora, básicamente, Thor es realmente el líder de ataque, como lo fue Capitán América antes. Pero vamos a ver que no es tan simple. Pero recuerden mis palabras, vamos a necesitar un milagro. Así que ese es realmente todo el discurso que se escucha durante todo el avance. Y veremos que esta historia del milagro es bastante interesante. Cíclope aparece en una nueva escena. Gambito se enfrenta a Shang-Chi, ambos usando sus poderes. La pelea es épica y de gran fluidez. Entonces vemos bien a Shang-Chi cómo pelea, la idea de tener movimientos característicos, y sabemos que es más o menos lo mismo para Gambito. Ambos tienen cosas que pueden lanzar por todos lados.
Eso puede ser muy interesante. Y de hecho, creo que habrá muchas peleas así que pueden estar conectadas de esa manera. Sabemos que también tendremos una pelea entre... ah, eso no se ha mostrado, pero entre Mr. Fantástico y Nightcrawler. ¿Cómo se llama ya? Ya no recuerdo cómo se llama en español, pero bueno, ya saben de quién hablo. El de los X-Men. Y bueno, hay otros de los que vamos a hablar, pero también está Magneto contra Doom, etcétera. Los Cuatro Fantásticos se encuentran con wakandianos en un desierto creado por el retiro del agua que los rodea como muros gigantescos. Eso está muy interesante. Y eso otra vez se conecta con el avance de Wakanda y Talocan. Ya saben, ese donde vemos una especie de edificio en medio de un desierto. Bueno, ahí no nos lo mostraron en el avance, pero nos lo mencionan en este tráiler. Rondador nocturno, sí, exactamente. Nos lo mencionan en este tráiler. Básicamente yo me equivoqué. Pensé que estábamos en Wakanda, pero parece que en realidad estamos en un lugar hecho posible por, supongo, Namor, que abre el mar en dos. Un poco como Moisés en la Biblia. Y eso es bastante interesante. Yelena pasa frente a un Reed Richards preocupado y literalmente pelea contra ella. Y descubrimos que Yelena era mística. Eso también va a ser increíble. Una vez más, dos expertas en combate cuerpo a cuerpo. Así que aquí sí vamos a ver una pelea. No sé, por ejemplo, Cíclope contra Yelena, eso no tendría mucho sentido. Mientras el discurso de Thor continúa, él golpea a Doctor Doom con Stormbreaker, pero él lo detiene con una sola mano. Aquí también pasa lo mismo. Algunos dicen que lo lanza como lo hizo con Thanos. Otros dicen que viene a golpearlo. Pase lo que pase, lo importante es que vemos a Doctor Doom atrapando el hacha así de fácil. Y eso nos muestra básicamente que esto también nos conecta con el teaser de Thor. Ese momento en el que hace esa oración probablemente es un momento en el que ya fue derrotado por el Doctor Doom. Pero vamos a ver que eso también tiene una repercusión un poco más profunda. Porque si ya fue derrotado y ya está con los Cuatro Fantásticos, básicamente, volver a armar las piezas del rompecabezas en orden se vuelve un poco difícil. ¿Cuándo saldrá el tráiler? No lo sé. Ya veremos, ya veremos. Chicos, ya les dije, el avance hay pocas probabilidades de que lo tengamos pronto. Se los digo, hay pocas probabilidades. Puedo estar equivocado, puede que salga mañana, pero de verdad no lo creo. Luego, insiste, necesitaremos un milagro, concluyó. Y ahí, de repente, alguien fuera de cámara interviene. Entonces, en ese momento, cuando dice, necesitaremos un milagro, él está en la nave de los Cuatro Fantásticos. Y entonces escucha, oye, amigo, y a bordo de la nave de los Cuatro Fantásticos es Steve Rogers, cabello largo, barba, los centauros sin voz. Entonces Thor dice, imposible. Y Steve Rogers levanta la mano. Y ahí dice, arranca Stormbreaker, eso no es justo. Básicamente levanta la mano. Y ahí Mjolnir llega a su mano. Lo que nos demuestra que sí es el Steve Rogers que conocemos y no un variante o algo así. Avengers Doomsday el 18 de diciembre con la cuenta regresiva que sigue avanzando. Eso es todo. Eso, ¿por qué no el lunes? Pero efectivamente creo que llegará más tarde. Amigos, es muy raro que tengamos que luego salgan los trailers de la CinemaCon para recordar. Por ejemplo, creo que mostraron algunos elementos de Spider-Man del año pasado, de Brand New Day. Fue ahí donde anunciaron Brand New Day. Entonces, todavía no habían grabado nada. Pero creo que al final no tuvimos nada. Así que hay que ser pacientes. Es muy probable que sea durante la Comic Con en julio. Eso creo. O tal vez en el momento de Spider-Man. Pero es al mismo tiempo. De hecho, creo que van a... Si quieren mi opinión, creo que la van a lanzar en la Comic Con. Y Spider-Man sale justo después de la Comic Con. De verdad, el fin de semana siguiente para los estadounidenses, así que para nosotros es incluso el miércoles justo después de la Comic Con, termina el domingo, si no me equivoco, ahí estaremos. Y en ese momento les haremos vivirlo todo, no se preocupen. No, Deviant, perdón, Julian de House of Marvel, tal vez Deviant venga, no sabemos. De todos modos conseguimos las acreditaciones. Y entonces en la Comic Con les haremos vivirlo todo en directo. Bueno, lo ven, hicimos zoom en algo realmente vasto, aparentemente es increíble, la gente estaba como loca, entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Es que en un primer momento creo que tenemos quizá dos fases de la película que vimos ahí. Está la fase de los X-Men, que creo que es potencialmente la primera fase. Vamos a ver. Después nos vamos a interesar en la sesión de preguntas y respuestas de Alex Pérez, porque dice muchas cosas. Y él dice, en particular, en un momento dado, cuando le preguntan si la gente ya adivinó, la gente se va a sorprender cuando vaya al cine. Él dice, bueno, la gente que sigue en general ha adivinado las dos primeras fases de la película, pero no la tercera por el momento.
Entonces, cuando nos dice eso, obviamente yo sé más o menos a qué se refiere, pero él dice en general que hay dos fases en la película. Al final de la segunda fase, bueno, la fase 2 termina, parece que es el final de la película, y en realidad para nada. Entonces, potencialmente podemos decir que tenemos una primera fase, que es un Doom más bien amable, de una forma u otra. Juntos atacan a los X-Men, ya que ahí eso es más o menos lo que vimos, toda una fase alrededor de la mansión de los X-Men. Creo que van a pasar bastantes cosas. La segunda fase será cómo impedir que Doom lleve a cabo su plan, que probablemente terminará con un Doom que logra su objetivo. Parece que es un final de película y comienza la tercera fase, que para mí en realidad pues es la introducción de Secret Wars. Así que básicamente nos van a llevar directamente a Secret Wars. En la parte 3 no estoy seguro, ¿eh? Pero verán más adelante, cuando leamos la sesión de preguntas y respuestas de Alex Pérez, hay muchas posibilidades de que suceda así. Lo que me parece muy interesante de este avance bueno, este tráiler y los avances que nos presentaron a finales del año pasado es que al final todo se conecta. El primero es entonces Capitán América. Entonces, Capitán América que vive su vida, que pasa su vida con la agente Carter, Peggy, y vemos que hay ese momento en el que llega a la casa. Entonces, para mí, este primer avance está muy mezclado, porque lo que nos muestran no es. De hecho, hay dos casas, pero en realidad Secret Wars será en una o dos partes. Yo creo que será en una sola parte. Y justamente van a hacer más bien un Doomsday que integre una parte de Secret Wars para presentarnos el concepto. Esencialmente hacer películas y series en el Battle World entre Doomsday y Secret Wars, en lugar de hacer un Secret Wars en dos partes. Eso creo. Eso creo. Entonces, sí, ahí creo que Doom está un poco calmado. Hay muchas cosas un poco particulares en lo que vimos ahí. Entonces, creo que tenemos, básicamente. Entonces, tenemos este primer avance que nos muestra que Steve Rogers vivió una vida, y creo que vivió una vida bastante larga, porque no estoy seguro de que veamos esos fragmentos en la película, ya que tenemos la primera casa de Peggy que se muestra, y luego nos damos cuenta de que están en otra casa. La primera está en un pequeño barrio residencial, la segunda es una granja en medio de la nada, se ve cuando se va en la moto, es eso. Creo que nos quieren mostrar que él vivió una vida real, es decir, básicamente, incluso posiblemente mucha gente ha analizado la moto. La moto no es una moto de los años 40, es más bien una moto reciente, así que posiblemente él no ha envejecido realmente y todo eso está adelantado. Y el hecho de que lo hayamos visto bien afeitado, bien arreglado, hace que haya muchas posibilidades que cuando encuentra a los Cuatro Fantásticos, ya que está en la nave de los Cuatro Fantásticos, eso es una de las cosas que habíamos visto. Y bueno, ya que encuentra esa nave, hay muchas posibilidades. Que ya hace un tiempo que se fue de su casa. Entonces, ¿está en una misión multiversal para arreglar lo que hizo o no? No lo sé. En todo caso, la idea de que recupere el Mjolnir de Thor, lo que indica que él mismo no tiene Mjolnir, es bastante sorprendente. ¿Y por qué no? Es verdad que, si acaso, tal vez sería más sencillo. Entonces, eso querría decir que realmente trajo de vuelta el Mjolnir, que realmente trajo de vuelta las piedras, y eso que era yo. Mi teoría es, pues no, no creo que las haya traído de vuelta, pero si recupera el Mjolnir de Thor, entonces pues sí. Sí, las trajo de vuelta y desde entonces está en una misión un poco diferente, pero eso también significa que su hijo ya no es un bebé, bastante interesante. Segundo elemento es que, pues dado que está en la nave de los Cuatro Fantásticos, ah, podría ser que esté en el universo de los Cuatro Fantásticos, lo cual me parece extraño, pero ya sabes, hay todos esos rumores que dicen que Loki lo habría movido ahí, etcétera. Es algo en lo que no creía para nada, pero hay que admitir que si realmente está en esa nave, hay algo ahí. Había una foto, se veía que estaban en la nave de los Cuatro Fantásticos, estaba la Mole, estaba el agente de Estados Unidos, etcétera. Entonces ese es el primer adelanto. El segundo adelanto básicamente nos muestra que Thor le ruega a su padre y que en ese momento probablemente ya luchó contra Doom. De hecho, lo particular es que sabemos que Doom grabó escenas en la mansión porque el primer día de rodaje teníamos esa foto de la silla de rodaje de Doctor Doom, Robert Downey Jr., y que claramente estaba en la mansión de los X-Men. Donc, la segunda pregunta es preguntarse, ¿qué pasó? ¿Realmente hay una pelea que ocurre en esa mansión? ¿Es Doom quien los atacó primero? Porque otra parte de la película con los X-Men va a suceder en el castillo de Magneto, que es el castillo de la familia real. Estoy tratando de juntar las cosas, amigos. ¿Ninguna mención del martillo? Sí, sí, amigos, sí, sí.
El martillo es al final. De hecho, ya se los dije, se equivocó porque en los otros reportes sí dicen que al final recupera a Mjolnir de Thor. Así que sí, sí. Entonces, hay algo que todavía no logro conectar y es preguntarme, ¿Thor se une después con el Capitán? ¿O ya tenemos a un Doom que va a llevar a los Vengadores, los nuevos Vengadores y una parte de los Cuatro Fantásticos directamente en el universo de los X-Men? Porque el discurso que da Thor es que ya es hora de dejar sus peleas a un lado, porque seguramente veremos que los Vengadores y los nuevos Vengadores están peleando, que seguramente van a estar tenso, que tenemos a Wakanda, que tenemos a Talocan. Y creo que Thor va a ser el que va a llevar a todos, porque él ya habrá vencido a Doom de una manera u otra. Lo dije en un video que va a salir o que ya dije antes, ya no me acuerdo. No, es en mi próximo video del domingo. Hay un elemento que es Eternidad, que es la hija de Thor, que representa el multiverso. Eternidad es el multiverso. Eternidad es el espacio, el universo, el multiverso. Y entonces, de hecho, quizá lo que está haciendo Doom, que es destruir los universos uno tras otro para poder cumplir su plan, hace que, pues, Eternidad, el universo, esté enfermo. Y entonces, quizá por eso Thor lo descubre de alguna manera y va a enfrentarse directamente a Doom y termina siendo derrotado. Yo incluso pienso que potencialmente le arrancan un brazo, ya veremos. Am, a partir de ahí podemos pensar que Doom puede ir a manipular a los Avengers, pero en realidad la gran pregunta es si sabemos directamente que Doom manipula a todos y entonces pues a nosotros no nos manipula, o si vamos a tener la primera parte donde tenemos a un Doom que parece bueno, que intenta ayudar a los Avengers, etcétera, y luego nos damos cuenta de que le dio una paliza a Thor y que él es el villano, y eso nos lleva a la segunda parte donde todos colaboran, los X-Men, los Avengers, los Cuatro Fantásticos, etcétera, y todos van a intentar detener a Doom. Esa es una de las grandes preguntas. Luego, el tercer avance, el que muestra que justamente los Cuatro Fantásticos, etcétera, se reúnen. Bueno, aquí tenemos una nave que, porque vimos que hay una escena donde normalmente todos se reúnen en la Torre de los Vengadores. Es muy probable que después esa nave los lleve al punto de encuentro en Wakanda, pero ese momento ocurre después de la invasión de los X-Men o no. No lo sé. Y es ahí donde creo que sí, porque básicamente no creo que Wakanda vaya a participar en la invasión del universo de los X-Men. Creo que básicamente serán los Thunderbolts y los Vengadores contra los X-Men. Probablemente estarán los Cuatro Fantásticos, pero quizá después de eso va a pasar algo de alguna manera u otra. Pase lo que pase, vemos que básicamente estamos en terreno neutral, con un Namor que separa el mar para crear un espacio neutral. Bueno, para mí no es tan neutral, ¿eh? Porque si tienes a un tipo que es capaz de tragarse a todos, no es tan neutral, pero es interesante. Y entonces llegamos al último. Bueno, ese era el último avance, pero hay un tercer avance que justamente nos muestra la mansión en muy mal estado. Y en realidad ahí creo que, bueno, vamos a ver que la mayoría de las escenas de acción ocurren aquí. Entonces, en realidad, cuando los rusos nos dicen que Doomsday ya comenzó, bueno, vamos a ver que todo se conecta más o menos. Vamos a intentar conectar todo eso juntos. No es tan evidente. Y el Spidey de Toby en todo esto, bueno, el Spidey de Toby, esa normalmente es la escena de introducción. En resumen, por lo que sabemos, los X-Men en su universo ya se enfrentan a muchas incursiones y probablemente de su lado tienen una especie de consejo. No son los Illuminati, pero casi, porque nunca hemos oído hablar de otros héroes en su universo. Sabemos que principalmente son mutantes, pero en resumen, un consejo algo secreto que rechaza las incursiones, ¿ok? Y entonces, para rechazar las incursiones, como en el Comic Time Runs Out, no hay muchas opciones. O logras alejar la Tierra, pero eso lo hacen de vez en cuando, pero no funciona mucho, o destruyes la Tierra de enfrente y entonces no se crea la incursión, porque al destruir la Tierra también salvas un universo. No destruyes el otro universo, destruyes la Tierra. Eso normalmente evita la incursión. Si las dos tierras chocan, ocurre una incursión, eso destruye ambos universos. Bien. Uh, Cuando sabes eso, sabes que al principio, normalmente de la película, pero ojo, esto es un spoiler para los que no lo saben, pero bueno, normalmente si estás en este canal ya lo sabes. Eso ya se filtró, que el principio de la película es una incursión en la tierra de Tobey Maguire y que tenemos una pelea entre Tobey y Wolverine, una pelea increíble, donde básicamente los X-Men vienen a poner una bomba en esa tierra.
y Spider-Man hace todo lo posible para detenerlos. Pero vamos a ver normalmente que Spidey y Wolverine mueren, así que hay muchas posibilidades de que no estén completamente muertos. Pero morir en ese momento, bueno, ah, y el universo de Toby va a ser destruido. Y como yo lo había dicho hace mucho tiempo, les dije, chicos, tienen que hacer esto. Es una locura, porque en ese caso fui bastante acertado. Y entonces eso va a llevar a un comienzo muy emocional, es decir, tenemos un universo que nos encanta, que va a ser destruido, y eso nos muestra de inmediato las enormes consecuencias, ¿no? Las incursiones pueden ser mostradas por medio de flashbacks de los X-Men. Propongo mi pequeña teoría. Hay que ver, creo que ya si haces esta primera escena donde realmente ves lo que es una incursión y ves lo que pasa, después tendrás a Doom y Mr. Fantástico que van a explicar más o menos qué es una incursión. Doom, como ya habíamos escuchado, lo sabrá de manera pragmática, él lo ha vivido, y RDJ lo sabrá de una forma un poco más académica, es decir, que básicamente habrá estudiado el fenómeno, pero nunca lo habrá vivido. En fin, entonces tenemos esta primera parte que va a estar realmente enfocada en los X-Men. Después tendremos una segunda parte, cómo resolver este problema y cómo detener a Doom, porque todavía no sabemos cómo va a alcanzar a Loki, todavía no sabemos quién está a su alrededor. Y de hecho hay algo muy interesante, y es que lo que dice Thor en este tráiler nos lleva a revivir los eventos de Ragnarok. Y entonces creo que en relación al conflicto que hubo, creo que los rusos van a retomar la idea del Ragnarok. ¿Por qué? Porque, bueno, el Ragnarok básicamente destruyó Asgard, pero normalmente es el fin de todo, no solo el fin de Asgard. El Ragnarok es el fin y el renacimiento. Y entonces hay muchas posibilidades de que los rusos reutilicen esta idea de la mitología nórdica, ya que creo que Thor será muy importante, creo que Capitán será muy importante, porque realmente da la impresión de que ahí, como dicen, ¿qué dije? Sí, Reed Richards, disculpen. Hay realmente muchas posibilidades de que porque cuando él dice que necesitamos un milagro y aparece Steve Rogers, bueno, ahí está. Hay un elemento que fue y hay posibilidades de que lo reutilicen. Este Doom será seguido por tres tipos de hechiceros con máscaras doradas. Entonces, eso es una inspiración directa del arco de Avengers Forever, donde tenemos a una Dark Phoenix que justamente tiene una máscara dorada y también hay todo un ejército de Doom que lo sigue, pero en realidad esa referencia, él nos dijo que básicamente tenemos una especie de bruja. Bueno, no sabemos si son brujos o no, pero básicamente son figuras con máscaras doradas que no son todas iguales. De hecho, no todas son doradas. Máscaras y capas. Tenemos uno violeta, uno rojo y si no me equivoco, uno verde. Y entonces, de hecho, esa referencia podría hacer pensar en las Nornas, que no fueron utilizadas en la película Ragnarok. La película Ragnarok, básicamente, la de Solo Surtur, básicamente, que viene a destruir Asgard, como en el verdadero Ragnarok. Solo que normalmente hay toda una noción alrededor de las Nornas. Entonces, si conocen un poco la mitología, mejor. Si han jugado God of War, el último, pues eso les da una mejor idea de lo que es. Si solo han visto la caricatura de Hércules, conocen un poco quiénes son las Nornas. Las Nornas son las tejedoras del destino. Entonces, ellas son las que manejan el pasado, el presente y el futuro, y son ellas quienes deciden cuándo termina un destino, cortando el hilo del destino de una persona. Y entonces, básicamente, ellas son las responsables del Ragnarok en el cómic Ragnarok y seguramente también en la mitología nórdica. Y entonces podría ser que estos tres personajes sean realmente una representación de esas nornas, cada una de ellas de una manera superior, superheroica, pero en la idea del gran reinicio y de la manera en que van a ayudar justamente a Doom, quien es el representante de este Ragnarok. Y entonces, hasta ahora, ya sabes, no sabíamos si la bruja escarlata iba a regresar, no sabíamos si muchas cosas iban a regresar, pero hay muchas posibilidades de que, en realidad, si no hemos visto a estos actores es porque las escenas que se grabaron con estos tres personajes, justamente enmascarados, etcétera. Bueno, en realidad puede que sean algunos de los personajes que conocemos, los que estén debajo, que solo veremos al final de la película. Entonces, sabemos que hay, como les dije, rojo, violeta, verde. Si tomamos a tres grandes magos que podrían seguir a Doom por promesas, bueno, podríamos decir que el rojo es Scarlet, que el violeta es Clea, por ejemplo, y que el verde, bueno, podría ser, no sé, o Sylvie o por qué no Loki. En todo caso, tenemos estos tres arquetipos que hacen pensar en esa teoría de las cosas. Miren, además, las Nornas se comparten un ojo. Eso es muy... Bueno, no sé si en la mitología real es así, pero en Hércules lo hacen así. Sí, lo hacen así. Entonces, eso es lo que tenemos.
También sabemos que Doctor Strange grabó algunas escenas, pero potencialmente él también podría estar enmascarado. Hay todo un asunto alrededor de eso. También sabemos, sí, hubo un informe que decía que, de hecho no lo mencioné, pero en la escena donde vemos el templo y vemos que está rodeado por un muro de agua, en un momento tenemos una imagen de eso. No mucha gente ha hablado de eso. Una imagen de Sue Storm que está en apuros. Entonces, la idea de tener una burbuja en medio del océano, uno puede pensar que son dos cosas. O es Namor o es Sue Storm quien usa sus poderes para crear una burbuja. Ella ya lo ha hecho antes. Durante un tiempo ella es regente en los cómics precisamente del país de Namor. Entonces es lo mismo en el MCU y en los cómics. En los cómics realmente es la Atlántida. Y entonces ella crea esos elementos, pero la vemos batallando con lágrimas en los ojos, gritando, tratando de detener una ola. Y en el segundo vemos a Johnny en otro escenario con alguien en los brazos llorando. Bueno, en fin, es el fin del mundo, todo puede pasar, obviamente, pero eso es todo. Hay que darle ese tiempo en pantalla a Death Doom, incluso agregar escenas con el Consejo de los Kangs, Eternidad, el Lord y Rabu Malal. Depende de quién lo vaya a adaptar. Depende de quién lo vaya a adaptar. Aquí, de todos modos, parece que quieren ir bastante rápido al mundo de batalla, pero no nos vamos a quejar. En fin, tienen un poco de ese elemento ahí. Y entonces hay muchas posibilidades de que la segunda parte ocurra en Latveria, y es ahí básicamente donde creo que volveremos. Sabemos que vamos a regresar al universo de los Cuatro Fantásticos porque dijeron en una entrevista que para la película Doomsday cambiaron la alfombra, de ahí la alfombra naranja, y que era raro ver a todos esos personajes ahí en su sala. Entonces, hay muchas posibilidades de que eso ocurra ahí. Hay muchas posibilidades de que la última batalla, que sería una batalla en Latveria, ocurra directamente en el universo de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, ¿el verso no sería Doctor Strange? No sé. ¿Qué te haría pensar eso? Yo pienso que es posible que haya un Doctor Strange. Bueno, es seguro ya que Doctor Strange estará del lado de Doom. Y hay una posibilidad de que él sea, que forme parte de uno de esos tres personajes. Sí, sí, sí. Después, ¿ustedes realmente ven a Doctor Strange? No digo nada. Y estando bajo algo, creo que hay una parte justamente un poco rara. Y creo que por eso Wanda tiene sentido. Por eso Clea tiene sentido. Habrá que ver, habrá que ver. Así que eso es todo. Como pueden ver, todo esto está bastante completo. Pase lo que pase, ya hubo proyecciones y todos dicen que es bastante excepcional. Así que eso es todo. Les propongo que sigamos porque ya dijimos casi todo sobre el tráiler. Seguramente saldrán más cosas porque hay mucha gente que ya dijo lo que pensaba, pero van a discutir entre ellos. Van a decirlo porque ya los conocemos, ¿eh? Los youtubers, esas cosas, todos dijeron, ok, rápido, tengo que hacer mi video, tengo que hacer mi video, lo cual es lógico. Pero es muy probable que discutan entre ellos, que salgan otros elementos, porque creo que hubo un momento en que todo pasó bastante rápido. Por suerte, pudieron verlo una segunda vez. Pero eso es todo. Él tiene esta frase, es cierto, Wanda está destinada a dominar o destruir el multiverso. Les hablaba del Ragnarok. El Ragnarok es un eterno recomienzo y de hecho eso encajaría bien con esta temática porque para recordarles, la temática de la película es básicamente lo que decía Magneto en el avance de los X-Men, es preguntarse hasta dónde están dispuestos básicamente al final, ¿quién serían cuando cierren los ojos? O sea, cuando mueran. Entonces, es una verdadera pregunta decirse hasta dónde están dispuestos a llegar para salvar este mundo, básicamente. Así que eso es todo. Yo pienso que el tráiler saldrá... No, no, Agatha, es un fantasma, amigos. Y además, Agatha no es nadie en esto, creo que quedará claro. Porque creo que es Clea quien fue enviada por Doom para ir a buscar a Strange. El tráiler creo que saldrá en la Comic Con. Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado, no veo que lo saquen antes.